Sin duda, una de las grandes consecuencias que ha dejado la erupción volcánica en la isla de La Palma tiene que ver con la salud mental. Muchas secuelas que han quedado en todas esas personas que han sufrido directamente la erupción volcánica, también quienes la han vivido de cerca, pues no se libran en su gran mayoría de haber tenido pues esas consecuencias en cuanto a nuestra salud mental. En este sentido se ha ido analizando durante estos últimos meses cuáles han sido los efectos en la población palmera en este sentido. Hace unos días conocíamos la noticia, bueno, se materializaba esa noticia de que desde el Senado se iba a invertir 1 millón de euros precisamente para esta causa, para la salud mental, pero hoy nos queremos preguntar si la gestión en ese sentido ha sido y está siendo la correcta, si se está dando respuesta como se debe a un drama como este, a un problema como este, en que implica a tantísimas personas, miles de personas en la isla de La Palma, que se ven afectadas por todo esto. Hoy vamos a hablar con Maripaz Magdalena, ella es responsable de salud mental La Palma, desde donde pues también se llevan a cabo muchos proyectos en la isla que tienen que ver con ese cuidado, con esa importancia que tiene la salud mental. Maripaz, buenos días. Muy buenos días, Alba. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias por esta invitación. Bueno, Maripaz, gracias a ti por estar con nosotros. Y a mí me gustaría empezar por esto que acabamos de comentar. Ustedes como profesionales, como personas que están constantemente involucradas en ese cuidado, en ese hablar de salud mental, ¿cómo ha sido? ¿Cómo valorarían la gestión que se ha hecho hasta ahora de las consecuencias de la erupción volcánica en la salud mental de la población palmera? Bien, pues como tú bien comentas, la intervención que se ha hecho desde Salud Mental La Palma ha sido una intervención que ha intentado dar respuesta a distintos estadios, no solamente emocionales, sino también de la propia erupción volcánica que se iban produciendo a partir del 19 de septiembre. En un primer momento, las necesidades iban encaminadas pues, a solventar las necesidades básicas de las personas que estaban siendo afectadas directamente por la erupción volcánica, en cuanto a proporcionar alimentos, proporcionar enseres para el lugar donde estaban residiendo, proporcionar también vestimenta. Creamos la denominada despensa, un lugar habilitado por una donación de un particular para poder recoger todas aquellas donaciones que nos iban haciendo llegar, y o bien la llevábamos a el nuevo domicilio de las personas con las que llevábamos trabajando mucho tiempo, Alba, porque date cuenta que las zonas damnificadas eran zonas donde nosotros hacíamos intervención con las familias y en los centros ya no existentes actualmente en cuanto a infraestructuras. Entonces sí que hicimos esa primera batida de paliar, según lo que es la pirámide de Maslow, ¿verdad?, su primera necesidad, que era esta, la primera necesidad de una emergencia como la de que es una erupción volcánica. Posteriormente, Alba, han venido y están viniendo nuevos estadios, ¿no? Después de esta primera necesidad ya cubierta, pues por todas las administraciones públicas, pues por el trabajo de Cáritas, por el trabajo de Cruz Roja, psicólogos para todos, el Colegio Oficial de Psicología. Después de esa unión han venido otros estadios donde las propias familias, que en un primer momento su necesidad era que el volcán frenase para recuperar su vida. Había una falta también de conciencia de lo que iba a ocurrir el día después, pensando que el día después era como cuando hemos vivido otra catástrofe natural, como puede ser un incendio o una riada, por ejemplo, ¿no?, donde pasa la catástrofe, pero queda el lugar donde vivíamos, ese lugar que habíamos puesto todas nuestras emociones, nuestras ilusiones, nuestro tiempo, nuestra inversión económica. Una vez que ocurre esto, Alba, pues queda el darnos cuenta de que la realidad con la que nos encontramos es que no tenemos casa, pero tampoco tenemos el terreno que recogía ese hogar. Cuando hablamos de casa, no hablamos de casa como infraestructura, hablamos de hogar que recogía toda esta capacidad de lucha del palmero para poder conseguir un lugar donde estar, una vivienda.
Esa es la situación que tenemos ahora, una situación de incertidumbre que se ha incrementado en lugar de irse aminorando, una situación emocional de familia muy compleja y que a lo mejor no se puede expresar con palabras, pero se refleja en las caras de los que han vivido esta catástrofe, en la falta de resiliencia, de tanto nombrarlo, en dar herramientas a las familias para que realmente puedan tener esa ilusión vital de nuevo, es muy, muy complicado. Empezar desde cero es muy, muy complicado. Son muchas las preguntas. La principal es ¿dónde? ¿Dónde vamos a comenzar? Porque nuestra casa no está, pero el lugar donde estaba nuestra casa tampoco se encuentra ya. Lo ha pulverizado el volcán. Hablábamos antes de comenzar, Maripaz, y me gustaría resaltar lo que me decías, ¿no? Y enlazarlo con lo que ahora comentas. La pérdida ha sido muy grande. Esa pérdida material, hemos perdido no solo la casa, hemos perdido el terreno, nos hemos quedado pues casi que totalmente desprotegidos, ¿no? A la intemperie de lo que estábamos acostumbrados. ¿Qué le dice un psicólogo a una persona en este sentido? Aquí ahora sí que entra más, si cabe, esa unión entre ese cuidado, esa parte de cuidado de la salud mental, esa parte del área de salud, con el trabajo de las administraciones, una sin otra ahora mismo es insostenible, ¿no? El poder dar respuesta a las personas. Nosotros podemos darte apoyo psicológico, emocional, etcétera, pero no podemos darte lo otro. Es muy difícil de afrontar. Por supuesto que sí. Y en esa complejidad de afrontarlo, también está la complejidad de que debemos aceptar lo que realmente es natural o patológico. Es decir, no los sentimientos son patológicos, forman parte del ser humano. No estar pasando un mal momento por una circunstancia vital como la que se ha pasado es patológico. Todos los apoyos que podamos prestar en esta línea se deben prestar atendiendo a que debemos dar un soporte emocional mientras llegan las otras ayudas. Y así se debe entender, y así se lo explicamos nosotros a todas las personas que están pidiendo ayuda. Desde luego, Salud Mental La Palma lleva 24 años luchando para normalizar lo que es un problema de salud mental, luchando para erradicar el estigma, luchando para que no se señale, no se discrimine, se entienda realmente lo que significa un problema de salud mental y qué decir en estos momentos que pasar una situación compleja, vital, es algo que nos desestabiliza, es algo que hace que nuestro estado de bienestar se haya caído, se haya roto, pero que es algo totalmente natural. Bajo esa premisa, todas las personas que necesiten ser ayudadas recibirán ayuda psiquiátrica, psicológica, por parte de trabajadores sociales, por un compendio de equipo humano, un equipo humano multidisciplinar, porque no solamente cae en manos de la responsabilidad de los psicólogos ni psiquiatras, sino un equipo multidisciplinar para poder hacer ese acompañamiento mientras aparecen las soluciones, las grandes soluciones. Y las grandes soluciones que nos hacen llegar es que todos y todas necesitan volver a recobrar la esperanza de que están en su isla, de que pueden vivir aquí, de que volverán a tener un hogar con unas características y unas condiciones similares a las que ya tenían y que podemos empezar desde cero. Eso entre todos lo podemos hacer. La ayuda que se vaya a dar es un complemento, la ayuda que se vaya a dar es sin duda importante, pero como tú bien dices, Alba, debe ser un trabajo conjunto, un trabajo por parte de la administración y por parte de los profesionales, para que en ese camino de búsqueda de una salida al problema importante que tenemos, todos y todas podamos apoyarnos. Y Maripaz, para ese acompañamiento, para esa, hablando ya de esa parte, ¿no?, que les compete a los profesionales de la salud mental o a todo ese equipo multidisciplinar, como bien dices, que ha atendido y sigue atendiendo esta emergencia. Hemos tenido los recursos suficientes, sobre todo de personal, porque ahora, por ejemplo, estamos hablando de que este 1 millón de euros que aporta, en este caso, el Senado, porque es una de las últimas noticias que tenemos, va a ir para una infraestructura, pero una infraestructura sin personal no funciona, y creo que para una ocasión como esta necesitamos más bien el refuerzo de personal. En su momento había 4 psicólogos atendiendo a 7.000 personas.
4 psicólogos, me refiero al personal que tenía a disposición, en este caso el Cabildo. A esto se sumaba el resto de profesionales que han estado. ¿Hemos tenido suficiente? Lo que vino a destapar el volcán es, entre muchísimas otras cuestiones, la realidad vivenciada en salud mental. Date cuenta que previamente al volcán vivíamos el COVID, la pandemia, y sí que se habían lanzado datos, estadísticas, voz de alarma por parte de la OMS acerca de la incidencia de los problemas de salud mental, la incidencia de suicidio. El suicidio en España, Alba, ocasiona 11 pérdidas de vida humana. Previamente al volcán se había destapado un gran problema, se había visibilizado a través de los medios de comunicación, se había puesto el punto mediático en la salud mental. ¿Qué ha pasado en el volcán? Que ha venido a reafirmar lo que nos habíamos dado cuenta todos y todas con respecto a la salud mental, que ha sido una gran olvidada, que ha sido la hermana pobre de la sanidad, por así entendernos, ¿no? En cuanto a campañas de prevención, ha sido la gran olvidada en cuanto a apoyo financiero para poder tener lo que tú hablas de equipo técnico, ¿no? Entonces, no ha habido tiempo para poner las bases de lo que es una buena atención psicosocial. No ha habido tiempo, ha pasado muy poco tiempo para poder poner esas bases. Ha pasado mucho tiempo, Alba, porque ya yo lo retomo ya de la época de la pandemia, para que nos demos cuenta que es necesario hacer un cambio, ¿vale? Un cambio en cuanto a la visión de lo que significan los problemas de salud mental y que frenemos un poco, porque no tener un problema vital, un problema emocional, significa tener un problema de salud mental, poner una etiqueta, estigmatizar o diagnosticar. También hay que frenar un poco, porque flaco favor le estamos haciendo a la salud mental si creemos que por estar emocionalmente inestables, por decirlo de alguna manera, vamos a ser etiquetados, vamos a ser diagnosticados con algo que la vida nos demuestra, que las emociones forman parte de nuestra actividad diaria. Mira, nosotros en salud mental, desde hace 24 años, llevamos trabajando en los centros educativos la necesidad de prevenir, porque también, igual que otros problemas de salud, en salud mental podemos prevenir. ¿Cómo? Pues haciendo un trabajo de manejo de la frustración, manejo de las emociones. ¿Qué está pasando ahora actualmente en las noticias cuando vemos jóvenes que son incapaces de llevar su conflicto de una manera que no sea agresiva, llevar su conflicto de una manera que no sea con un arma en la mano? Hemos perdido un poco la capacidad de escucha del otro, y creo que todas estas cuestiones que estamos viviendo nos deben hacer frenar, hablar, debatir y ver lo que queremos hacer con la salud mental, porque no todas las personas que están pasando un momento vital complicado necesitan un diagnóstico, necesitan una ayuda del tipo que sea, una ayuda económica, una ayuda de ser escuchado. Hay muchísima soledad. Tenemos una actividad de vela los fines de semana que me gustaría también un poco mezclar, ¿no?, los contenidos y el tipo de proyectos y de programas que necesitamos, ¿verdad? Porque a lo mejor nosotros que pregonamos la normalización y luchar contra el estigma, conseguir que cada sábado y que cada domingo personas sin diagnóstico o con diagnóstico puedan desarrollar una actividad deportiva, como puede ser la vela, hacemos que el día a día sea mejor, en cuanto a que la persona mejore sintomatológicamente, sin necesidad de tomar tanto fármaco, que rompamos la soledad, que es un problema acuciante de la sociedad, la soledad que conlleva muchísimas situaciones complicadas de problemas y de diagnósticos y consecuencias como el suicidio. Entonces, si tú me hablas de una correcta gestión de fondos, yo te hablo de proyectos con resultados importantes, ¿no? Romper el aislamiento de un grupo de personas, hacerlos sentir parte de un grupo, unir la salud mental con la salud física, qué importante, que no puede estar desfasada. Hay que lanzar también a los jóvenes la idea de que nuestra salud física es importante, que parece que está muy interiorizado, pero que debe de ir acompañado de cuidados correctos de nuestra salud mental, que existen hábitos correctos que debemos pregonar y hábitos incorrectos que debemos hacer hincapié de que nos están perjudicando para nuestra salud. Una gestión correcta viene a ser una gestión donde podamos
vuelvo, repito, son las palabras de Salud Mental La Palma: normalizar y romper con el estigma. Ya sabemos, la isla de La Palma es un lugar pequeño, sí, donde cuando comenzamos teníamos que tener mucho cuidado para que las personas no se identificasen con la salud mental por toda la gran estigma que conlleva o conllevaba decir que uno tiene o tenía un problema de salud mental. Creemos que los medios de comunicación están haciendo una labor importante para normalizar, porque estamos viendo día sí y día también cómo se habla de manera natural de diagnósticos, de tratamientos, y se ha puesto una barrera en cuanto a la necesidad de pedir respeto para quien padece este tipo de problemas. Por lo tanto, desde Salud Mental La Palma hacemos lo mismo. María Paz, me gustaría subrayar lo que comentas de la parte de la gestión, ¿no? Y lo que comentas de todos esos proyectos que llevan ustedes a cabo, porque al final son proyectos que vienen de un análisis previo, de conocer las situaciones, de saber cómo podemos hacer realmente algo que sea efectivo para la salud mental de esas personas con o sin diagnóstico, esa prevención y esas actividades, por ejemplo, esa actividad de vela que da más calidad de vida, ¿no? a las personas. Hablamos de que todo esto empezó a entrar más en hablarse después de la pandemia. Han pasado 2 años, nos ha pasado un volcán, nos ha pasado incluso un incendio, que ahí también tenemos que ver las consecuencias, ¿no? En cuanto a la salud mental de ese tipo de episodios, que aunque sean cortos, pues también nos dejan secuelas. Hemos aprendido algo, es decir, aunque hayamos empezado a hablar un poco más, haya empezado a tener un poco más de presencia en la sociedad, a intentar normalizarse y a intentar tener un poquito más focalizado, ¿no? La cuestión de la salud mental, por ejemplo, las administraciones a la hora de tomar decisiones, tienen en cuenta, los profesionales tienen en cuenta a que el CIRPAC se ha reunido un par de veces después de la erupción volcánica para saber a dónde tienen que ir, por ejemplo, ese 1 millón de euros, esos fondos, o todavía nos queda mucho que aprender en este sentido. Estar preguntando que si todavía nos queda nos da el indicio de que todavía nos queda. Claro, no nos tendríamos que preguntar si todavía nos queda, pero forma parte de nuestro ADN, Alba, forma parte de cómo nos hemos educado en materia de salud mental. Yo como ejemplo podría decir que tenemos tan interiorizados a hablar, por ejemplo, de salud sexual, que no nos escandalizamos cuando vamos a un colegio o una reunión de padres. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos reuniones para hablar de salud mental, todavía hay mucha sorpresa, incluso rechazo, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía tenemos la imagen de que la salud mental implica peligro, de que la salud mental está asociada a un perfil psicológico, psiquiátrico, que conlleva peligrosidad. Entonces, cambiar toda esta imagen respecto a la salud mental es muy costoso. Nosotros tenemos el movimiento en primera persona en Canarias. El movimiento en primera persona es dar voz, protagonismo y dejar en manos de las personas con problemas de salud mental que sean ellos los que tengan esa capacidad de decidir, porque son ellos y ellas los que padecen un problema de salud mental, qué quieren hacer con fondos, con programas, con subvenciones. Claro. Es como hablar del feminismo sin tener en cuenta a la mujer. ¿Cómo hablamos de salud mental si no escuchamos a las familias que día a día, Alba, tienen? Iba a usar la palabra calvario, pero una situación complicada que se escapa muchas veces a poderlo entender si no se vive. Nosotros tenemos una frase en nuestro grupo, es que esto no se entiende si no se vive. Siendo así, mostremos respeto. Entonces, por supuesto, a todos nos queda muchísimo trabajo por hacer, pero con este movimiento en primera persona, con conseguir que poco a poco eliminemos el rechazo y el estigma, que haya más personas con valentía para hablar de su experiencia y de lo que necesita y su grupo de iguales, podemos conseguir grandes cosas. Y esa es la esperanza de Salud Mental La Palma, de Salud Mental Canarias, de la Confederación a nivel nacional, Salud Mental España. Consideramos que podemos cambiar las cosas, por eso estamos trabajando, ¿no? Y cambiar las cosas es dar voz a quien realmente debe ser escuchado. Para nosotros es muy importante ahora mismo la puesta en marcha del 024 como teléfono de salvar vidas, porque realmente se salvan vidas. Date cuenta que ha sido durante muchísimas décadas una solicitud, Alba, de familiares, de que algo tenía que ponerse en marcha
para frenar o evitar frenar esta realidad que supera accidentes de tráfico. Y también es parte de ese estigma en el que vivimos. Perdón, Maripaz, que te interrumpa, pero por puntualizarlo, ¿no? Porque también me gustaría comentar sobre esto, que ya no solo somos, es la sociedad en general que puede, o el entorno que puede rodear a una persona con salud mental, con problemas de salud mental, perdón, sino la propia persona que se aleja por ese estigma. Sí. Y quizás es más fácil hacer una llamada telefónica que decirle a quien tienes al lado, mira, es que estoy mal, o mira, es que estoy teniendo estos pensamientos. Y eso en parte es triste, aunque la herramienta es necesaria, es fruto de todo eso. Habíamos hablado el tema de la soledad, que es síntoma de la sociedad que estamos viviendo y los problemas que conlleva. No todos ni todas tenemos a alguien a nuestro lado al cual podamos decir qué estamos sintiendo. Muchas veces no todas y todas están capacitados para saber lo que están sintiendo. No existen palabras que puedan definir los sentimientos y emoción. Qué importante es poder levantar un teléfono cuando estamos solos y solas, y a pesar de no estarlo, que están bien, pero podemos entender que el mensaje que queremos dar no puede ser entendido, o no queremos darlo para no preocupar a nuestros seres queridos, al entorno cercano. Es una reivindicación que se ha conseguido ahora, y no se ha conseguido ahora de manera gratuita, se ha conseguido ahora por todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Por darnos realmente cuenta de que es una necesidad que hay que paliar, y que hay una urgencia, porque es una urgencia social, un problema social importante. El volcán en la isla de La Palma ha dejado un problema social importante, ¿vale? Que tendrá secuelas psicológicas, psiquiátricas, emocionales, pero por tener este problema social importante no podemos estar hablando de diagnósticos a diestro y a siniestro. Sobre todo, mucha precaución cuando estamos hablando de edades de niños, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte de prevención también implica dar a la sociedad las herramientas necesarias para que entienda que no es necesario perfilar, que no es necesario estar de manera continua estigmatizando, que no es necesario de manera continua poner esa etiqueta, ¿vale? Tenemos una campaña que se denomina No Etiquetas, Stop Etiquetas, por el gran daño que ocasiona una etiqueta en este ámbito, ¿verdad? Entonces, vamos a ser todos cautelosos para no volver a la psiquiatría de los años 40, ¿vale? Para hacer ese esfuerzo de ser una sociedad moderna, donde tengamos cabida todos y todas con nuestras peculiaridades y con nuestros momentos vitales. Huyamos dentro de nuestras posibilidades de ese etiquetado. Y para eso esa campaña, donde la lanzamos muchísimo en las redes sociales, ¿no? Stop etiquetas. Los problemas que puede haber detrás de esas etiquetas los sabemos los familiares, los sabemos los que estamos en contacto directo con esos padres, con esas madres y con esos jóvenes. Date cuenta, Alba, que estamos acudiendo a los centros de secundaria para hablar de la campaña Hablar es la solución, ¿vale? Y que nos encontramos con unos docentes preocupados, con unos adolescentes conscientes de lo que están viviendo, plenamente conscientes de lo que están viviendo, que solamente quieren hablar y solamente quieren que le hablen. Encontrar el lugar apropiado para hablar y ser escuchados y entender lo que les está pasando. La campaña Stop a las etiquetas y Hablar es la solución son campañas tan importantes, y hacer uso correcto en las redes sociales, en los medios de comunicación, como abrir centros para ya cuando los casos sí son necesarios de una intervención, puedan ser atendidos. Pero ¿qué hay de la prevención? ¿Y qué hay de romper un poco ese estigma que tanto daño nos está haciendo? Antes tú hablabas, Alba, de que muchas personas sienten rechazo a la hora de pedir ayuda, ¿verdad? Les da miedo pedir ayuda, les da vergüenza pedir ayuda. ¿Lo podemos entender? Entonces, ¿qué se hace? La persona cuando necesita ayuda, muchas veces son los últimos en pedir ayuda. Vienen a nosotros, familiares y personas del entorno, a pedir ayuda por esa persona. Que identifican el problema. Identifican el problema. Muchas veces no son conscientes, otras veces siendo conscientes lo que hacen es huir del entorno, esconderse del entorno, aislarse, autoaislamiento sería el término
que hablaría de esta realidad. Y para eso pregonamos por la puesta en marcha de programas y proyectos que rompan el aislamiento, que rompan el estigma, que hablen con claridad de que la salud mental es todo lo contrario a una enfermedad. Igual que hablamos de salud bucodental cuando no existe caries, hablamos de salud mental cuando no existen problemas de salud mental. Una vez que hay un diagnóstico, ya hay carencia de salud. Precisamente, María Paz, antes de despedirnos y aprovechando que estamos hablando de todo esto, hay muchos proyectos que ustedes desarrollan, proyectos a los que ustedes se acercan a los que ustedes van, por ejemplo, a los colegios, etcétera, para acercarse a los más pequeños y muchas acciones, pero me gustaría destacar en concreto el programa Sinergia, que precisamente te ayuda a dar ese primer paso, ¿no? Son ustedes los que van al entorno de la persona, quizás para que esa persona siga en su refugio, se sienta cómoda y poder comenzar ese proceso, ¿no? que necesita antes que tenga que hacer la persona o el familiar el que dé el paso, que a veces nos cuesta mucho precisamente y tristemente por lo que estamos hablando, las etiquetas, el estigma que existe. Y este programa me parece muy importante, ¿no? Y esa coordinación que están haciendo ustedes con los ayuntamientos, con los servicios sociales, de nosotros vamos a ti. ¿Cómo funciona? Pues un programa que intenta paliar. Hacemos un trabajo invisible. El trabajo de salud mental muchas veces es invisible, no es un trabajo que se vea. ¿Por qué? Un trabajo que tú desarrolles en una residencia, en un centro de día, pues tienes un número determinado de usuarios, un número determinado de profesionales y lo que se hace en ese lugar. Cuando nosotros hacemos un trabajo de paliar, pues ingresos hospitalarios, que es importante, romper con la puerta giratoria que se llama en salud mental, esas personas que empeoran y vuelven de nuevo al hospital, con lo cual puerta giratoria, salen, empeoran, vuelven de nuevo al hospital, con todo lo que conlleva el deterioro cognitivo y físico de la persona que de manera continua entra en un hospital. Lo que intentamos es estar en conexión con nuestras familias, con las familias de los distintos ayuntamientos con los cuales colaboramos, hacer una intervención en el domicilio para que esa puerta giratoria pueda ser abierta las menos veces posible, incluso frenarla, ¿vale? Porque con una buena atención, con ese, vuelvo a reiterar, ¿no? Sentirse acompañado, con ese romper el aislamiento, podemos lograr que la persona que sufre un estado emocional de malestar no esté con un bienestar psicológico, logre estar en acompañamiento más calmado o más calmada, mejorar su calidad de vida y, por lo tanto, mejorar también su diagnóstico de salud mental. Podemos hablar de que no todos los problemas de salud mental son crónicos. Existen problemas de salud mental que se dan circunstancialmente en nuestra vida y que no llegan a convertirse en crónicos. Hablemos de que Sinergia se plantea esa idea, frenar para que no todo el diagnóstico de salud mental, como una depresión o como ansiedad, además con una ansiedad que incluso está focalizada, que tenemos un porqué, ¿no? Sí. ¿Por qué convertirlo en algo crónico cuando podemos intentar hacer entre todos algo para que la persona mejore, cure o pueda vivir el tiempo con este problema de salud mental, entendiéndolo, comprendiéndolo, también su entorno, viviendo de otra manera, cambiando su manera de entender este tipo de problema, no enfermedad, porque nosotros intentamos no hablar en esos términos, y el Sinergia lo que intenta es convertir a la salud mental en otro tipo de enfermedad. Una persona con una diabetes recibe su tratamiento en vida normalizada, una persona con otro tipo de problema físico también. ¿Por qué no en salud mental lograrlo? Y que en Sinergia, que la propia palabra lo intenta explicar, confluyamos todos, que no se trata de que hagamos solamente una intervención en una visita domiciliaria, sino que esa intervención de la visita domiciliaria podamos arrastrar a personas que sepamos que tienen un problema de salud mental a otro tipo de actividad, como puede ser la actividad de vela, o que podamos llevarla al grupo de ayuda mutua que hemos comenzado esta semana, o que podamos llevarla a la escuela de familias que hemos comenzado esta semana. Principalmente, Alba, con la idea de unir a las personas que se pueden entender entre iguales, romper el aislamiento. Y Sinergia lo que intenta es que trabajemos todos en unión. Es un proyecto del área de acción social del excelentísimo Cabildo Insular de La Palma,
que queremos que de manera también en esa sinergia pueda unirse a otros proyectos que desarrollamos que están financiados por otras entidades. Es decir, al final lo que queremos conseguir, la finalidad es que las personas mejoren en cuanto a sintomatología y puedan tener una vida plena y normalizada, que sabemos que es posible. Encomiable trabajo que hacen ustedes, María Paz, desde el área de salud, desde Salud Mental La Palma, perdón. Me voy a quedar sobre todo con ese mensaje. Yo creo que también a las administraciones, como sociedad tenemos un gran trabajo y un gran objetivo y un gran reto, que es eliminar esas etiquetas, esos estigmas, que eso nos corresponde a todos, pero también les corresponde a las administraciones escuchar a los profesionales y acercarse al problema, ¿no? A conocerlo un poco más de cerca, porque como bien dijiste al principio, uno no sabe esto hasta que no lo vive. Entonces yo creo que mejor escuchamos a los profesionales, escuchamos qué necesitamos y tomamos las decisiones correctas y las más efectivas en una materia tan importante como es salud mental. María Paz, muchísimas gracias, responsable de Salud Mental La Palma, por acompañarnos. Gracias a ustedes.